Bienvenida, Patricia. Voy a hacer una brevísima presentación de Patricia. Primero que nada, agradecer un montón que hayas aceptado exponer en esta reunión, que es una reunión. La gran mayoría de las personas que estamos hoy compartiendo este espacio, formamos parte del doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud, y la gran mayoría son estudiantes. Previamente, ahora a tu entrada hubo presentación de dos estudiantes, y es un espacio medio experimental, que lo que pretende es un espacio de interpelación interdisciplinaria, con todo lo que eso significa acerca de múltiples definiciones, ¿no? Eh, y lo que es importante transmitirte es que la invitación que te hicimos surgió de los propios estudiantes. Parece que tenés algunos fans dentro de los estudiantes, y bueno, varios de los expositores, los nombres surgieron a partir de las propuestas de los estudiantes. Así que bueno, bienvenida al espacio. Patricia Aguirre es antropóloga, especialista en alimentación, y cuando yo la contacté trabaja en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús, de la UNLA. Cuando yo la contacté a Patricia, Patricia me dijo: yo quiero hablar de COVID. Esto hay muchas cosas para decir, y, y desde mi lugar, desde mi especialidad, me parece que es algo que se puede abordar, hay mucho para decir. Así que bueno, Patricia, gracias por acompañarnos, y el espacio es tuyo. Si querés compartir la presentación, o preferís que... Voy a compartir la presentación y bueno, prefiero pasar, yo te la mandé a vos por si falla algo, pero prefiero pasarla yo porque voy Perfecto, hablando y perfecto. apoyándome y no Eh, en el Power, así que voy para adelante, para atrás, soy un poco... Perfecto, perfecto. Este, Por ahí a 10 minutos antes de las 18, por ahí te aviso por el tiempo, sí, pero nada más. Después el tiempo es tuyo. Muchas gracias. me voy a buscar un reloj para yo misma irme manejando con el tiempo. Un segundo. Sí, sí, cómo no. Porque ustedes saben que yo tengo la versión corta de 5 minutos y la versión larga de 50 horas, así que... Está bien. Sí, mi seminario dura 60 horas, así que los que sobreviven reciben el certificado. Voy Claro, a no, está muy compartir bien. pantalla. Dale, dale, cómo no. Tarda un poco, pero acá estoy compartiendo pantallas. Sí, sí, yo te aviso en cuanto veamos, ya te confirmo. Perfecto, ahí vemos tu pantalla. La acabo de poner en presentación completa. Lo que sí, a ver, me parece que no la estamos viendo en presentación, estamos viendo la pantalla Ahora del PowerPoint. Ahí tarda sí, un poco. perfecto, Bueno, perfecto. empiezo entonces y para terminar a las 18. Muy bien, Eh, gracias. yo quería primero agradecerle a Martín la invitación y, y me parece que hay que hablar de COVID. Él me había invitado para hablar de antropología alimentaria y yo insistí en hablar de COVID porque pienso que hay que hablar de COVID. Porque junto con el cambio climático, junto con la concentración del capital en la economía globalizada, el COVID es la pandemia más anunciada de la historia. Y al igual que el cambio climático, les recuerdo que Kioto es de 1985, al igual que la concentración de capital en la globalización, que se viene anunciando desde los 90, esta pandemia también se anunció y se anunció con bombos y platillos por lo menos desde la mitad del siglo XX. Acá lo que hice fue ponerles una lista
de las pandemias desde 1950. En realidad me falta la del 52 de poliomielitis, pero tuvimos pandemias en el 58, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong en el 68, el SIDA en el 82, el síndrome respiratorio agudo también causado por un virus de un murciélago en el 2002, la gripe aviaria en el 2008, la gripe porcina en el 2009, el síndrome respiratorio del Medio Oriente en el 12, el ébola en el 14 y llegó el COVID. Incluso, si ustedes ven en la lista, 4 de estas pandemias se originaron en China. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, con sede en Atlanta, abrió una oficina en China. La OMS, todos los epidemiólogos sabíamos que la próxima pandemia iba a venir de China. ¿Por qué? Por las condiciones de su desarrollo agropecuario, a cualquier precio, a expensas del medio ambiente, a expensas de la fauna y de los paisajes nativos, y por el hacinamiento y la mala alimentación de su población. Es la tormenta perfecta. ¿Por qué con todos estos anuncios no tuvimos la capacidad de prevenir una pandemia como el COVID? Que incluso desde el punto de vista de la letalidad, no es tan letal como el ébola o el MERS. ¿Qué nos pasó? Bueno, al igual que lo que nos está pasando con el cambio climático, que se viene, y por fin llegó y estamos todavía discutiendo si firmamos o no firmamos. Al igual que con el cambio climático, al igual que con la globalización, parece que nuestros sistemas económico-políticos son incapaces de reaccionar si no es cuando el desastre se les impone. De hecho, en el sistema de salud de todos los países ha habido, a partir del 70, una desinversión en el sistema público de salud que encontró a todos los países con un sistema de salud desfinanciado, al que hubo que apuntalar de apuro. Esta gigantesca transferencia de salud como bien social al sistema privado empezó hace décadas. Y lo que hoy vemos es qué importante es tener un sistema de salud público fuerte, porque es el que primero respondió, mejor respondió en Argentina y en todo el mundo, frente a la emergencia. De manera tal que me parece que hay que hablar de COVID, porque si no, la próxima pandemia, que si siguen las condiciones actuales indefectiblemente vendrá, nos va a volver a encontrar inermes. Y esta vez, dadas las consecuencias del aislamiento, de la cuarentena, me temo que el sistema económico mundial no va a volver a hacer cuarentena de ninguna manera, porque cuando nosotros vemos cómo cayó la economía mundial, además de por países, es el gráfico rojo, el gráfico amarillo son las muertes proporcionales por 100.000 habitantes, por países también, vamos a darnos cuenta que van a inventar otras cosas, porque en el sistema económico mundial uno puede perder población, lo que no puede es perder ingresos. Es desgraciado, pero es así. De manera tal que hay que hablar de COVID. Hay que hablar de COVID porque
es el hecho social, sanitario, económico, ecológico, nutricional, más importante en lo que va del siglo. Y aparte, estando tan anunciado, no haber escuchado las alertas, me parece que nos debería poner sobre aviso, porque así como no escuchamos las anteriores, si no hablamos de COVID, no vamos tampoco a procesar esta información. Y yo quiero marcar que en realidad una pandemia, una guerra, un genocidio, que uno dice, oh, hechos sociales, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Las sociedades no siempre lo metabolizan, no siempre sacan de estos terribles hechos sociales una enseñanza, una alerta, una prevención. A veces, la manera que tienen las sociedades de metabolizar estos terribles golpes en el sistema social es el silencio. Así que no hay ninguna garantía de que el COVID no se silencie como se han silenciado tantos genocidios, como se han silenciado otras pandemias. Laura Spinney, que es una periodista que trabajó hace un par de años sobre la epidemia de gripe española de 1918, dice que las pandemias y las guerras se recuerdan de manera diferente, a pesar de que en ambas muere gente y muere masivamente gente. Las guerras tienen mayor posibilidad de ser procesadas como hechos sociales y de desencadenar entonces formas sociales de enfrentarlas. De hecho, la Segunda Guerra Mundial generó una institución de corte planetario, como es las Naciones Unidas, donde los países discutieran sus diferencias y nunca más hubo guerras mundiales. Sigue habiendo guerras locales, pero no mundiales. Algo aprendimos de esa. Entonces, Spinney dice, lo que pasa es que las guerras, vuelvo a decir, donde muere mucha gente, igual que en las pandemias, tienen un principio, tienen un fin, tienen héroes, tienen bandidos, empiezan con un agresor, terminan con un vencedor y un vencido. En las pandemias no pasa eso. En las pandemias también muere mucha gente, también mueren en poco tiempo, también muere en todo el mundo, pero no tienen principio ni fin, no hay héroes. Y la experiencia de la gripe española, mal llamada gripe española, de 1918, nos dejó una enseñanza que podemos aplicar al COVID, que es que se tomó como una enorme sumatoria de hechos desgraciados individuales. Que no nos pase lo mismo. Una pandemia no es una suma de enfermedades individuales, sino un hecho social que se manifiesta en lo social. Por supuesto, se actualiza y se manifiesta en lo individual y sufre y muere el individuo y sus consecuencias las sufren las familias. Pero puede tranquilamente, como los genocidios,
no procesarse socialmente y considerarse atómicamente como hechos individuales que tienen que metabolizar su duelo individuo a individuo. Esto ya ha pasado, ¿no? El genocidio de Ruanda fue así. Bueno, ya está, terminó, borrón y cuenta nueva, fue muy desgraciado para todas las familias, hacemos una estatua y todos vamos a llorar ahí. Y ya está. Yo esperaría que no pasara esto. Por eso creo que hay que hablar de COVID. Y además por otras cosas, porque cuando veo cómo se ha manejado la información, la comunicación acerca del COVID, lo que veo son números. Veo que la comunicación son números de infectados, número de muertos, tasa de letalidad, cifras comparativas entre la población de tal país y tal país, y el sistema sanitario de tal país y tal país, y los resultados de la política de vacunación con tanto porcentaje de primera dosis y de segunda dosis y de tercera dosis y de niños. Y las cifras son muy importantes, las cifras cuentan. No se pueden tomar decisiones si no tenemos datos cuantitativos, sobre todo decisiones políticas si no tenemos datos cuantitativos. Pero las cifras cuentan pero no narran. Y los humanos estamos atravesados por el lenguaje y como sociedades nosotros buscamos darle vida, darle sentido a nuestra vida, a nuestras instituciones, a nuestro tiempo, a través de las narraciones, ¿no? La narrativa antropológica, la narrativa que me da un discurso basado en valores, me permite encontrar sentido a mi dolor individual, como sería en este caso, en un valor social. Por eso creo que tenemos que pasar de las cifras que cuentan a las palabras que narran en el tema de COVID. Me parece que tenemos como sociedad que generar una narrativa que nos permita explicarnos este hecho social terrible que nos ha tocado vivir y utilizarlo como experiencia para la próxima, que indefectiblemente va a venir, y para, por supuesto, para las personas que lo han sufrido y para las familias que han perdido a sus seres queridos, darle un sentido social a ese duelo. Vuelvo a decir que esto no está garantizado que pase. Walter Benjamin nos dice la hipótesis opuesta, dice, ojo, que puede ser que una sociedad elabore este duelo, sus duelos de pandemias, genocidios o guerras, a través del silencio, que los silencios públicos a veces son esenciales para superar ciertos eventos, y a veces para nunca superarlos. Así que, como yo estoy en la hipótesis contraria, hablar COVID. Para aprender, para prepararnos, para encontrar respuestas sociales que van más allá de la confianza en el modelo médico hegemónico, que deberían ir más allá y que deberían basarse en conductas sociales, no en una vacuna, en gérmenes atenuados o sueros milagrosos. Aparte, porque esto que pasó con el COVID es además asombroso en términos de la atomización nacional que no había ocurrido en otras pandemias. En la pandemia de viruela de 1950, la OMS fue coordinador global de
del desarrollo de la vacuna, del registro de técnicas de vacunas, de la certificación de las vacunas, que incluso logró en plena Guerra Fría la cooperación de Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta vez la OMS realmente tuvo un papel muy deslucido, ¿no? Y cada país se las arreglaba con su comité de expertos como podía. Nos pone frente a una disyuntiva de, bueno, a ver nuestras instituciones mundiales. Ojo que con el tema de las vacunas también había experiencia internacional de desarrollos de vacunas, nunca tan rápidos como esta, como bienes públicos, no como bienes privados. Las vacunas de COVID se apropiaron, en el caso de AstraZeneca, de 20 años de investigación pública, de universidades públicas, del sistema de salud de Inglaterra, para desarrollar con el saber público una vacuna comercializada a nivel privado, que además fue subsidiada por el Estado inglés, con tal de que sacaran la vacuna rápido. La vacuna de la poliomielitis en 1955 no tuvo patente, no se patentó. Como dijo su creador, Salk, la vacuna es de la gente, no se puede patentar el sol. El saber es un bien colectivo. Miren las distintas posiciones que había y lo poco que aprendimos. Incluso teníamos herramientas de comercio internacional para superar el bloqueo de las patentes. La declaración de Doha en la Organización Mundial del Comercio en el año 2000 puso los antirretrovirales privados, de laboratorios privados, de la Big Pharma privada, que eran inaccesibles para poblaciones pobres en la India y en África, a disposición, no puso a disposición, sino que India y Sudáfrica elevaron una protesta ante la Organización Mundial del Comercio y lograron que se eliminaran las patentes. No es que no les pagaron las patentes, mucho menos lo fabricaron laboratorios nacionales, y los laboratorios ganaron tanto por la patente como por la cantidad de medicamentos que se vendieron. Piensen en la India, es un subcontinente. El precio fabricado por los estados bajó enormemente y se limitó la enfermedad. Tanto es así que en el 2008 Lula, cuando la gripe aviaria arriba a Brasil, se apoya en la declaración de Doha para decir: Brasil fabricará el Tamiflu, bajo las mismas leyes, bajo las mismas franquicias ya aceptadas por la Organización Mundial del Comercio en Doha con los antirretrovirales. Así que había instituciones, había un montón de bienes sociales a nivel nacional y mundial que no se utilizaron. ¿Qué es lo que nos pasó como sociedades? ¿Por qué ahora estamos en este apartheid de las vacunas, en esta gota de agua en el mar, que es el fondo de vacunación de la OMS? Hay muchas cosas que tenemos que reflexionar acerca del COVID para que no nos pase lo mismo. Bueno,
Como yo soy antropóloga y todo lo paso por el filtro de la antropología alimentaria, lo que yo les propongo ahora, hacer un breve paneo, porque apenas una hora, de las bases alimentarias del COVID. Pensando, o sea, mi punto de partida sobre el esquema sobre el cual yo trabajo, es analizar la alimentación desde la complejidad. En el Instituto de Salud Colectiva lo que vemos es cómo la alimentación produce sociabilidad, es decir, el sistema agroalimentario produce un movimiento sinérgico con el sistema económico-político que determina la manera de cocinar y de comer. Y como la alimentación genera corporalidad, la alimentación es el factor prepatológico por excelencia, genera una manera especial de enfermar y morir. Es decir, hay una sinergia entre los sistemas alimentarios y los sistemas económicos políticos que impacta en el cuerpo mismo de los individuos y sobre su epidemiología. Eso dicho en difícil. Si lo decimos en fácil, es comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos. Por supuesto, para abordar un sistema complejo de esta envergadura, hay cierta petición de principios. Pensamiento crítico, enfoque relacional e historicidad. Y vamos a empezar por la historicidad. Pero ojo, porque yo creo que hoy, más que hablar de sinergia, hay que hablar de sindemia. Es decir, a mi criterio, están operando 3 epidemias convergentes. La obvia epidemia de COVID, esa la conocemos todos, la epidemia de cambio climático y la crisis alimentarias, ¿no? La epidemia de desigualdad que genera la crisis alimentaria. Estas 3 epidemias, esta sindemia, donde convergen 3 epidemias, tienen los mismos determinantes sociales que sugiero abordar, para no abordar los resultados, sino las causas. Nosotros vamos a ver ahora, muy brevemente, estas bases alimentarias de estas 3 sindemias, porque dije que tenían las mismas determinantes sociales. Y también, respondiendo a la petición de principios, vamos a verlas con enfoque relacional, pensamiento crítico e historicidad. Y vamos a empezar por el final, por la historicidad. Ustedes saben que las epidemias no nos han acompañado siempre en la historia de la cultura o en la historia de la medicina. Los primeros millones de años en que habitamos este planeta como cazadores-recolectores, no tuvimos epidemias. Los paleontólogos, los arqueólogos, no encuentran registros de muertes masivas en poco tiempo, pero sí encuentran el registro en los huesos fósiles, en los fogones, de endemias. Los cazadores-recolectores, por supuesto que se enfermaban, las enfermedades por supuesto dependían del hábitat, ¿no? Obviamente en la Europa glaciar el congelamiento estaba a la orden del día, y la mosca tsetse contagiaría la enfermedad del sueño en África, porque en una había hielo y en la otra había una zona tropical donde habitaba ese vector.
de manera tal de que las enfermedades que sufrían los cazadores-recolectores eran fuertemente dependientes del hábitat. Por supuesto que accidentes había en todos los hábitats, gastritis, dermatitis, todo este tipo de enfermedades eran muy conocidas por los cazadores-recolectores, así como las enfermedades respiratorias y las infecciones con agentes compartidos tanto por los humanos como por los animales, ¿no? La fiebre amarilla, porque el mosquito picaba al mono y después picaba al humano y ambos sufrían de fiebre amarilla. También enfermedades que tienen agentes que viven en el ambiente. El tétanos, el botulismo, los íbamos a encontrar en las heces de los animales, en la tierra, en los dientes de la saliva de los animales, de algunos animales la rabia, o sea que no nos librábamos de eso. Una característica interesante de las enfermedades infecciosas que asolaban a los cazadores-recolectores es que sufrían enfermedades que no confieren inmunidad. Entonces la misma persona podía volver a reinfectarse varias veces. Y también, por supuesto, como dijimos antes, aquellos patógenos transmitidos por vectores o que vivían en el ambiente. Endemias sí, epidemias no. ¿Cuándo empezamos a ver epidemias? Hace más o menos 10.000 años, cuando empieza la domesticación. ¿Por qué? Porque el contacto estrecho con los animales, casi todas nuestras infectocontagiosas son zoonosis, que saltaron la barrera de las especies y se desarrollaron en los humanos como patógenos virulentos. Porque muchas de estas zoonosis en los animales no son particularmente graves. Lo que pasa es que en el proceso de domesticación y a partir del Neolítico, la convivencia con los animales permitió que estos patógenos saltaran la barrera de las especies y se adaptaran a nosotros. Las vacas, además de la leche, el cuero, la carne, nos dieron la tuberculosis, nos dieron la viruela, los cerdos nos dieron la tosferina, los patos la gripe, y una característica bastante importante es que junto con la domesticación, cuando comienza la acumulación y la producción de excedente, también la población comienza a concentrarse y a vivir concentrada y hacinada en aldeas y después en ciudades. Aquí tienen una excavación, miren lo que son las habitaciones, ¿no? Las casas. Entonces, el cóctel siniestro de contacto con los animales, hacinamiento, concentración de personas y la utilización de los acuíferos para beber, para cocinar, en el cuidado diario de los animales y para la fabricación de objetos, es decir, agua contaminada, dio este combo siniestro que nosotros vemos como la difusión de las primeras epidemias de infectocontagiosas que no nos abandonaron nunca más. Pasaba una epidemia de sarampión, muchos morían, muchos quedaban inmunizados, y hasta que no había una masa de susceptibles, el sarampión no volvía en forma epidémica a difundirse en la misma ciudad o en la misma aldea. Así que las epidemias venían por olas
cuando un nuevo agente llegaba a la ciudad o cuando había suficientes susceptibles como para disparar una nueva ola epidémica. Y hoy, de las epidemias a las pandemias, lo que hay es el transporte rápido. Para que sea una pandemia, lo que necesitamos es que la gente se desarrolle lo suficientemente lento como para que el transporte lo lleve de un país a otro sin que el huésped presente síntomas. Cuando hoy tenemos aviones que en 8 horas nos pasan de hemisferio, estamos en la posibilidad maravillosa de generar pandemias. El hacinamiento continúa, la pobreza continúa, el agua contaminada, si bien ha disminuido mucho, continúa, de manera tal de que lo original para el pasaje de epidemia a pandemia es el transporte rápido. Vamos a empezar a analizar los primeros datos de esta sindemia. Yo dije que eran pandemias convergentes de malnutrición, o sea, la crisis alimentaria, el cambio climático y la epidemia hoy de COVID-19. Y vamos con el cambio climático, vamos con la crisis alimentaria. En Argentina y en el mundo la alimentación está en crisis, y es una crisis paradojal, porque hay alimentos como para que todos los habitantes de este planeta se alimentaran bien. Es una crisis estructural porque se da en todos los campos, en el campo de la producción, de la distribución y en el consumo, en cada uno con características diferentes, y de acuerdo a lo que nos dicen los biólogos, es una crisis terminal, porque muchos biólogos dicen que hemos superado la capacidad autodepuradora del medio ambiente y nos encontramos en los umbrales de la sexta extinción. Es decir, pero por primera vez, y qué originales que somos, es culpa nuestra. Esta vez no va a ser ni los volcanes, ni las trampas de Siberia, ni un aerolito, como le pasó a los pobres dinosaurios, que no podían prever ni hacer nada contra el aerolito. Esta es una extinción causada por la misma especie que se extingue, y con ella gran parte de la vida del planeta. Así que para muchos biólogos esta es una crisis terminal. Espero que no, porque yo tengo un nieto de 3 años que espero que viva en un mundo mejor, no peor. Bueno, que tenga mundo para vivir, digamos. Entonces, en la producción soportamos una crisis de disponibilidad. No porque falten alimentos. En el mundo se producen alimentos para 10.000 millones de personas y somos 7.500. El tema con la disponibilidad alimentaria no es la suficiencia, es la sustentabilidad. El modelo extractivista, que es hegemónico en la producción de alimentos, nos coloca al borde de la extinción por la altísima tasa de contaminación de las aguas, de la tierra y del aire que ha provocado para aumentar exponencialmente la producción de alimentos. Este modelo extractivista, que en agricultura algunos llaman agricultura de minería, porque extrae de los suelos, del hábitat, cuando es el caso del agua, más que los químicos que se le ponen, este modelo extractivista que se basa en
semillas inventadas, como son los transgénicos, con un paquete tecnológico agresivo con el medio ambiente, una agricultura que avanza permanentemente sobre los paisajes nativos, una frontera agropecuaria que, si bien ha multiplicado el rendimiento por hectárea, también ha multiplicado las áreas sembradas, hasta el punto que empezamos a ver con horror qué finito que es nuestro planeta. No quedan prácticamente tierras que labrar. Y el avance de la frontera agropecuaria sobre la selva lluviosa, el caso del Amazonas, los humedales que son desecados para plantar granos, o los bosques nativos que son talados para introducir pasturas y criar animales, han hecho que solo quede virgen el 15% de la tierra del planeta. Por eso la iniciativa de Naciones Unidas es para el 2030 lograr resilvestrizar por lo menos el 30% del planeta, empezando por los océanos. Ahora llegamos a la pesca. La ganadería farmacológica, o sea, la forma como estamos produciendo la carne de la cual nos alimentamos, los animales que faenamos para obtener las proteínas que todos los patrones alimentarios utilizan, porque somos omnívoros, somos una especie omnívora, pese a los veganos, pese a los vegetarianos, nuestro metabolismo es omnívoro. Alguna vez me invitan para les cuente cómo pasó esto, qué transiciones alimentarias sufrimos para llegar, y lo importante que fue el omnivorismo en el proceso mismo de hacernos humanos. Hoy la ganadería no es más una ganadería pastoril, como, qué sé yo, Heidi, la familia Ingalls y todo lo que ustedes vieron en los libritos de Jardín de Infantes. Hoy la forma de producir animales para consumo es prácticamente una línea industrial. Miles de pobres pollos hacinados en galpones, comiendo 24 horas por día, con luces que los obligan a estar despiertos y comer, y comer, y comer, a los que además, por el hacinamiento, por la alimentación forzada, por las condiciones de vida monstruosas a las que se los obliga, están permanentemente medicados preventivamente con antibióticos, que son los que usamos nosotros, son los mismos antibióticos. Hoy la Big Pharma le vende a la ganadería más antibióticos que lo que le vende al sistema sanitario, y que han producido una evolución artificial de las bacterias antibiótico resistentes. Esto es gravísimo, y algunos médicos, seguramente ustedes tendrán algunos en la universidad, se encuentran horrorizados porque se encuentran sin armas para defendernos de estos patógenos, como si estuviéramos en la era pre-Fleming, ¿no? Y con la pesca no estamos mejor. Los buques factoría, que a veces no tocan tierra en meses, persiguen sistemáticamente a los cardúmenes hasta que no dejan nada. Han eliminado gran parte de la biomasa de los caladeros tradicionales. El caladero del Mar del Norte está exhausto, por eso ya no se hacen cotas, sino que se vinieron todos al Mar del Sur. Y yo siempre recomiendo que, si ustedes quieren no dormir, no vean The Walking Dead, no vean películas de terror, lean el informe de pesca
de FAO 2008. ¿Por qué es de terror? Por eso, porque advierte que de seguir la pesca depredatoria vamos a extinguir el 90% de las especies en el mar, es que se ha desarrollado la acuicultura, que hoy provee el 30% del pescado que se come en el mundo. El problemita es que la acuicultura se hace sobre el modelo de la ganadería farmacológica, con lo cual, otra vez, y esta vez los pobres peces, llenos de antibióticos, contaminando el agua, contaminando los barros a donde cae el exceso de alimentos, de la alimentación forzada, hasta el punto que en un alarde de valentía en Tierra del Fuego se prohibieron las salmoneras. Pensando en que las consecuencias ecológicas son mucho más graves que, miren lo que le pasa a Chile, que el dinero que entra por el salmón, por las jaulas de salmón. Así que este modelo extractivista pone en peligro la capacidad de seguir produciendo alimentos en el mañana por la contaminación a la que ha sometido a los ecosistemas. Respecto de la distribución, tenemos un problema grave en el acceso. El acceso a la alimentación en todo el mundo se da a través de mecanismos de mercado. Es decir, la mayor parte de la gente que vive en el planeta Tierra accede a sus alimentos a través de la capacidad de compra, es decir, de la relación entre los precios de los alimentos y los ingresos que ha sabido conseguir. Porque nuestros alimentos son mercancías. No se distribuyen de acuerdo a la necesidad, sino que se distribuyen de acuerdo a la capacidad de compra. Y como dice Milton Friedman, que es un teórico del mercado, el mercado es amoral. El mercado necesita desigualdades para establecer flujos. No le pidamos equidad al mercado. La equidad en la distribución de los alimentos va a tener que venir de otro lado. Probablemente de los alimentos no considerados mercancías, sino de los alimentos considerados bienes públicos. Ahí sí podemos repartirlos de acuerdo a la necesidad. Y en el tercer campo importante en la crisis alimentaria es el consumo. El consumo actual de alimentos es hoy un consumo, como lo llama Claude Fischer, gastroanómico, es decir, sin valores, sin sentido. El único sentido que tiene el consumo de alimentos hoy lo da la publicidad de la industria alimentaria, que nos empuja permanentemente a un consumo conspicuo, un consumo innecesario y a comer todo el día, no a comer de acuerdo a nuestras raíces, de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a lo que hay en nuestro ecosistema, de acuerdo a lo más barato, conveniente, necesario, útil o saludable, sino de acuerdo a los que nos quieren vender. Porque la producción secundaria de alimentos, es decir, la industria, tiene los medios, en la publicidad, en los medios masivos, de adecuar la demanda a la oferta. No comemos lo que queremos, sino lo que nos quieren vender. ¿Se imaginan que con esta bruta crisis tenemos un problema mayúsculo, tenemos un problema complejo? Y la complejidad no se soluciona con educación alimentaria o soja o carne sintética. Problemas complejos no tienen soluciones simples. Se van a necesitar muchas soluciones distintas en muchos niveles distintos, pero porque el nivel local y el nivel
global están absolutamente interconectados. Este modelo extractivista, este permanente ampliar la frontera agropecuaria, destrucción sistemática de hábitats nativos, ha desplazado especies nativas. Muchas se extinguieron, como la copetona o la perdiz en la Pampa. Otras están arrinconadas, como los osos hormigueros en Misiones. Y otras especies nativas han sido muy adaptables y han colonizado nuevos hábitats. Los murciélagos salieron de sus forestas y hoy viven en nuestras ciudades. Variedades de pájaros que estaban en las montañas, los halcones peregrinos, migran de Nueva York a Buenos Aires. Se han adaptado y han colonizado ciudades, las ratas, y ahora los carpinchos en Nordelta, ¿no? Se han adaptado y conviven, han logrado, si no matan a los pobres carpinchos, han logrado cierta convivencia, cierta adaptación a nuestras ciudades. Y por supuesto, desplazados como están de los hábitats nativos, nos acercan sus patógenos. Este modelo extractivista que empobrece a las poblaciones rurales es particularmente dañoso, porque es una agricultura sin agricultores, que obliga a mucha gente a recurrir o a la migración a las ciudades, haciendo presión sobre los servicios sociales de las ciudades, o a recurrir, ya que han perdido en la agricultura sus posibilidades de supervivencia, a la caza furtiva. Y esto ha sido lo que alimentó el famoso mercado de sangre de UNAM, en Wuhan, que es un mercado de los pobres, donde las especies nativas, esta es una foto, silvestres, son cazadas, mantenidas vivas, hasta que alguien las elige, les retuercen el cogote y va a la olla de esta noche. Son mercados de los pobres, mercados con pésimas condiciones de salubridad y por supuesto sin refrigeración, sin cuidado veterinario. Parece que es donde saltó el COVID de los murciélagos a los pangolines a los humanos. Y por supuesto, ya lo mencionamos, la crianza de encierro del ganado, que fue el origen de 3 pandemias anteriores: el MERS, la gripe aviaria, la gripe porcina, perdón, me estaba olvidando de la gripe de Hong Kong, ¿no? Que por supuesto inmediatamente se dijo, no, gripe aviaria no, H1N1, no, gripe porcina no, para salvar estos monstruosos establecimientos en pro de mantener un flujo de proteínas importante para las poblaciones humanas. Hay que cambiar la manera de criar a nuestros animales. Hay que cambiar la manera de producir. Este modelo extractivista no es sustentable. Estamos devorando el planeta. Paso la propaganda. Este es el nombre de mi próximo libro, que va a salir entre diciembre y febrero, Devorando el planeta. Devoramos 1.6 planetas por año. Y esta agricultura hegemónica, este modelo extractivista, es responsable del 37% de los gases de efecto invernadero. O sea que además favorece el cambio climático. El cambio climático, la crisis del modelo de producción de alimentos, nos pone enfrente de una necesidad urgente de cambiar. Y hay propuestas, no tenemos que inventar nada. La agroecología, el programa de Naciones Unidas 30×30,
la ampliación de los bienes públicos, incluso la alimentación como bien público, la intensificación vertical de la producción de alimentos en las ciudades, el cambio de escala de masiva a artesanal o pastoril, el desarrollo de una cultura del cuidado del medio ambiente, del cuidado de las especies comestibles y del cuidado de los humanos. Todo esto está ya inventado. Existen un montón de alternativas, tenemos que encontrar aquella que nos va y hacerla. Y hay que actuar ya. Existen alternativas posibles y probadas. La pregunta del millón es si llegaremos a tiempo. Porque hoy la tasa de extinción es más alta que en el Pérmico, la cuarta extinción, donde se extinguió el 90% de la vida sobre la Tierra. Así que me parece que es imposible, me parece que es importante que tengamos claro cómo comemos, y cómo comemos, cómo vivimos. Porque si comemos las porquerías que comemos, si comemos los ultraprocesados que comemos, si comemos rápido, es porque vivimos corriendo. Esta manera de vivir es insalubre y es la que provoca una comida no saludable y no adecuada. Lo que tenemos que cambiar son las condiciones sociales de producción de la vida. Datitos de la República Argentina, ningún dato de la República Argentina, porque ya se me termina el tiempo. Es nuestro consumo, de acuerdo a las encuestas nacionales de gasto e ingreso de los hogares, en las últimas décadas, o sea, haciendo una seriada de 1985 a 2018, vemos que comemos más energía, con menor densidad nutricional, que nuestros alimentos han pasado de frescos a procesados, que hay una polarización muy fuerte según ingresos, una estratificación de los consumos según ingresos, cuando Argentina fue uno de los pocos países de Latinoamérica que en 1965, en la primera encuesta, tenía un patrón alimentario unificado, es decir, pobres y ricos comían de manera similar. Hoy el 50% de las personas toman por lo menos una comida fuera del hogar. Los niños en la escuela, los padres en el trabajo, y una comida fuera del hogar es una comida no controlada. Todas las comidas preparadas son comidas con más sal, más azúcar y más grasas. Así que esto no es saludable. Y por supuesto, esto no pasó solo, esto pasó porque hay una inducción permanente a un consumo conspicuo. Prendan el televisor y se van a encontrar miles de propagandas que nos dicen lo mismo, coma sin parar, coma 24/7. Esto ha dejado marcas en nuestro cuerpo, anemia, obesidad, baja talla, deficiencias de micronutrientes. Eso sí, en Argentina por lo menos, la desnutrición aguda, la emanciación, ha retrocedido. Estamos muy por debajo de los valores estadísticamente esperables. Bueno, hicimos algo bien. Pero esta alimentación basada en hidratos, grasas y azúcares industriales, es decir, una alimentación en cantidad, pero no en calidad, ha provocado en nuestros cuerpos un estrés inflamatorio permanente. Y yo les recuerdo que el sistema inmunológico humano está formado de proteínas. Nuestro sistema inmunológico, las defensas, son proteínas, que son en Argentina y en el mundo los alimentos más caros de toda la estructura de precios. Este tipo de alimentación industrial,
no es de Argentina, es del mundo, porque aparte la industria de alimentos está globalizada. Son solo 250 grandes holdings los que deciden el destino de la dieta industrial. Holdings, no industrias. Pool de industrias, bancos, barcos, transportes, puertos, y hasta sembradíos y frigoríficos, hasta. Hoy la alimentación humana no solo está industrializada, sino que está financieralizada. El 30% del precio de nuestros alimentos dependen de derivados financieros, lo cual es gravísimo, porque la timba financiera le importa un rábano, la salud o la alimentación. Lo que le importa es la timba. Y así como se pinchó la burbuja de los .com en los 90, así como se pinchó la burbuja de la subprime en el 2008, no tengo ninguna duda que se va a pinchar la burbuja de las commodities. Hoy el precio de los alimentos financierizado está en un proceso de volatilidad permanente. Y esto es lo que quería Milton Friedman, de generar las diferencias, los flujos con los que se maneja la timba financiera. Esta alimentación basada en hidratos, grasas y azúcares, que son los alimentos más baratos del mercado de precios, generaron un cambio en el patrón epidemiológico, y nosotros pasamos de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, obesidad, hipertensión, accidentes cardio y cerebrovasculares, que son las comorbilidades del COVID. Y en realidad las comorbilidades de cualquier infecciosa. Bien. Lo que yo les presento ahora en estos últimos minutos es una reflexión sobre 54 encuestas virtuales que hice durante la época del ASPO, más datos secundarios de revistas científicas. Me parece que hay que marcar algunas cosas, que el COVID fue una enfermedad nueva del siglo XXI, pero se le dio una respuesta de la Edad Media, el aislamiento, la cuarentena, y es la primera vez, y creo que la última, que va a haber una cuarentena global. Ni la gripe del 18, ni la polio, ni la viruela, ni la gripe aviaria merecieron, aún con tasas de letalidad más altas, una cuarentena global, un cierre de fronteras, que por otro lado dejó en evidencia la importancia estructural de los procesos salud-enfermedad que el mercado había secundarizado. A nivel general se puede decir que el COVID nos retrotrajo desde el punto de vista epistémico al viejo esquema del siglo XIX, de la epidemiología de Snow, ¿no? De huésped, medio y agente, olvidando o no dando la importancia a los aspectos sociales, a la atención primaria, a la atención ambulatoria, a la organización comunitaria. Y yo ahora estoy estudiando el caso de Lombardía, donde fue hospitalocéntrica, versus el caso del Véneto, donde fue un tratamiento comunitario, ambulatorio, y dio muchísimos mejores resultados y están mejor registrados también. Las políticas públicas en alimentación y nutrición en Argentina
pasaron por reforzar la asistencia y crear instrumentos económicos para mejorar el acceso vía capacidad de compra, ya sea el congelamiento de precios, ya sea el aumento de los ingresos, por ejemplo, el IFE. Pero la característica que tuvimos en Argentina, y creo que en otras partes del mundo también, fue que el peso de las respuestas lo llevó el Estado central. Ni las escuelas, ni los sindicatos, ni las organizaciones intermedias, pero sí las de base, tuvieron un papel importante o destacado en la pandemia. Creo que hay que revisar mucho eso, porque nos hemos pasado 50 años haciendo crecer organizaciones intermedias que de repente se borran de un plumazo. Lo que es absolutamente criticable en las políticas argentinas fue que a la desigualdad y a la diferencia se le dio la misma respuesta: quédate en casa, cuando no hay cuarentena en un país altamente desigual como el nuestro, sino cuarentenas. ¿Cómo le voy a decir quédate en casa a una persona que vive hacinado en una casa precaria, sin servicios, sin conectividad? Esta situación la arrastra el 30% de los habitantes de la República Argentina. Esta situación hubieran requerido que le dijeran: no se queden en casa, esa casa es infecciosa, trate de vivir al aire libre el mayor tiempo posible. Entonces, no tomar en cuenta la diferencia, no tomar en cuenta la desigualdad. No me digan que nuestro sistema político no se había dado cuenta que teníamos el 35% de la economía informal. No se tomó en cuenta ni la desigualdad ni la diferencia, y a todo el mundo se le dio la misma respuesta. Y esto provocó resultados diferentes. ¿Qué pasó en la comida dentro de los hogares? Ya termino. ¿Qué pasó cómo se consumió dentro de los hogares? Porque, muchachos, la unidad de análisis para la alimentación todavía sigue siendo el hogar. La unidad corresidencial que decide en conjunto, con todas las asimetrías, negociaciones que todos ya conocemos muy bien, el destino de sus ingresos y sus egresos. Acá la unidad de análisis, no solo alimentaria, sino sanitaria y de cuidado, fue el hogar, no es el individuo, es el hogar. Entonces, investigué gente que era la responsable de la comida en el hogar, la mayor parte de ellas fueron mujeres, pero también hice entrevistas con los comensales obligados. ¿Qué cambios hubo en los alimentos consumidos? Se incrementó el consumo de harina. ¿Por qué? Porque la harina es un ingrediente flexible. Se pueden hacer cosas dulces, se pueden hacer cosas saladas, pero por sobre todas las cosas se puede almacenar, se puede guardar. Y como en Argentina, en nuestro patrón alimentario, pan es sinónimo de comida, esto daba cierta seguridad simbólica de que no iba a faltar. Se aumentó el consumo de azúcar, porque los sabores dulces nos dan placer, pero además porque se usó la comida en los hogares que podían cocinar como recreación, como juego con los chicos, y dejamos para más adelante la idea de salud. Se usaron harinas, se usaron azúcares y se usaron grasa en lugar de aceite. ¿Por qué? Porque es más barata que el aceite, y especialmente la grasa vacuna, porque está incluida dentro de nuestro patrón alimentario y en muchos postres tradicionales, como los pastelitos, como la torta frita que en el ambiente que yo realicé las entrevistas, fue el alimento nombrado por todo el mundo, porque es tradicional, porque es rico, porque es muy barato,
y siempre aceptado por los chicos. Harina, azúcar, grasa, barato y con alta aceptación. Aumentó el consumo de gaseosas por el placer y por lo superfluo, en un momento en que se marcaba tanto la necesidad, la gaseosa traía simbólicamente la idea de que esto no era necesario, que volvíamos al consumo conspicuo de antes. Y aumentó mucho el consumo de alcohol, en parte porque está legitimado culturalmente ante situaciones de estrés, y en parte porque también catalizó las situaciones de violencia doméstica que existieron y mucho, y no solo de varones contra mujeres, sino de mujeres contra niños, contra ancianos y, por favor, contra discapacitados que perdieron como en la guerra. Ojo con el alcohol, estamos muy preocupados por la droga en edades cada vez más temprano, pero todavía la principal droga de la República Argentina es el alcohol. Y sí a edades cada vez más tempranas, porque hoy los adolescentes beben una cantidad de alcohol en forma de cerveza extraordinaria, que no era así décadas anteriores. O sea, las drogas duras son muy importantes y hay que luchar contra ellas, pero todavía la principal droga es el alcohol, que es una droga legal. Cuando nosotros vemos cómo aumentaron estos consumos, no nos queda otra cosa que pensar que en el futuro vamos a encontrar mayor incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y en una especie de efecto San Mateo siniestro, y este hecho de hacer políticas iguales para desiguales, lo que nosotros vimos es que las industrias grandes de alimentos ganaron como en la guerra. Molinos, productor de azúcar y aceite, 1.746 millones en el 2020, Arcor 1.229 millones, Ledesma, productor de azúcar, 736 millones, está en pesos, esto es de los balances. Y a la vez, mientras las grandes ganaban más, 131.000 pymes dedicadas a la alimentación quebraron. Por eso digo, efecto San Mateo. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará. Los grandes ganaron, los chicos quebraron. En toda la sociedad se incrementó el consumo de alimentos orgánicos o agroecológicos, y una paradoja de corta duración fue que al cerrarse los canales alternativos, porque no podían transportar la mercancía de un lugar a otro, muchos grupos agroecológicos dejaron sus alimentos de alta calidad en los barrios periféricos, a los que sí llegaron, y por primera vez los pobres obtuvieron verduras agroecológicas de alta calidad a buenos precios, cuando en realidad todos sabemos que los más pobres son los principales consumidores del mercado de las segundas marcas de la industria, de pésima calidad, pero mucho más baratos, y con los cuales sustituyen los alimentos frescos. La comida casera aumentó obligadamente, el delivery aumentó, es decir, se comió más, se usó la comida como recreación familiar, como defensa contra la angustia, como placer más que como salud, y por supuesto la alimentación, como todo un sistema complejo, es multifuncional. O sea, nosotros hacemos una torta, pero además el horno nos calienta la casa como estufa. Hubo cambio en las responsabilidades, pero ojo, las mujeres perdieron como en la guerra, aumentó el trabajo de las mujeres, inmediatamente se volvió atrás 50 años de feminismo, y las mujeres cocinaron, limpiaron, cuidaron, como si fueran amas de casa del 50, los varones prefirieron entrar en la cocina que entrar en la limpieza, y la queja generalizada de todos los padres es que los adolescentes aburridos e irritables no colaboraron. Pero cuando uno entrevista a los adolescentes,
se sentían como que habían colaborado un montón. Los chicos no corroboran esta percepción de los padres de que no colaboraron, al contrario, se sintieron sumamente colaborativos. Tenemos que empezar a trabajar las categorías de colaboración entre padres e hijos. Aumentó la violencia doméstica y aumentó la comensalidad. Se volvió obligadas a la comensalidad hogareña, que está en retroceso por la comensalidad colectiva de los comedores asistenciales y por el impacto de la industria y de los alimentos industriales que promueven el consumo individual, las porciones individuales. Se volvió a la comensalidad hogareña y ahí se vieron las funciones no nutricionales de la mesa, ¿no? Porque en la mesa, en el fogón, en el lugar donde se da, donde se comparte la comida, no solo se comparte la comida, se comparten los valores que dan sentido a la vida, se socializan las nuevas generaciones, se promueven y se resuelven los conflictos. Para mí lo más importante acá es la transmisión del saber entre las generaciones acerca de cómo tiene que ser interpretada la vida, los valores que dan sentido a nuestra cultura, a nuestra vida familiar, a nuestras esperanzas de futuro, de país. Así que, resumiendo todo, la alimentación sin duda se precarizó, pero se precarizó sobre tendencias existentes. La precarización de los niños empeoró con mayor inclusión de hidratos, azúcares y grasas, y las pocas buenas prácticas, como el consumo de agroecológicos en los pobres, no sobrevivieron la apertura. Me parece que tengo que dejar acá, algo hablé ya de vacunas, porque si no, no va a quedar tiempo para las preguntas. Así que lo lamento, pero voy a terminar acá, como termino todas mis charlas hace 30 años, porque esto tiene la misma lógica. Seguimos con una lógica dominante en la cultura actual, que es la lógica de la ganancia, ¿no? La macroeconomía y la tecnología hoy son las dos grandes fuerzas impersonales que empujan como inercia estructural el sistema agroalimentario y económico-político que determina nuestra alimentación. Creo que si tenemos que cambiar algo, tenemos que luchar contra esta lógica, contra esta episteme que permea la vida social actual y por supuesto la alimentación. Por eso, antes de que la lógica del mercado, antes de que la lógica de la ganancia termine de convertir este planeta en un shopping para pocos, en defensa propia tenemos que producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumir nuestra comida en comensalidad. Y ya sabemos que esto es difícil. Algunos piensan incluso que es imposible. Yo creo que no. Yo creo que votamos con la boca. Así que podemos empezar a cambiar el mundo cambiando nuestra alimentación ya, esta noche. Si piensan que es imposible, les dejo una frase de Nelson Mandela que dice: todo es imposible, hasta que se hace. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por dejarme hablar de COVID. Acá está mi mail, todos mis trabajos están en acceso abierto, creo que el conocimiento es un bien social, así que los bajan de internet, y si no los encuentran en internet, que están todos en acceso abierto, me escriben a mí y yo se los mando. Muchísimas gracias, voy a dejar de compartir. Gracias, Patricia. Eso fue un gusto escucharte. La verdad que todos nos quedamos con la boca abierta, como siempre. Estos temas tienen que ver con la vida de cada día. Bueno, hay un espacio para algunas preguntas. A ver, vamos a ver si hay manitos levantadas. Ahí estoy yendo. Si no, el que quiera puede tomar el micrófono y simplemente preguntar.
Bueno, Patricia, yo mientras tanto te hago una consulta de que arrastro desde el principio de tu charla. Vos arrancaste en varias oportunidades, comentaste, no aprendimos, ¿qué nos pasó? Hablás desde un lugar donde hay un nosotros, ¿no? ¿Ese nosotros existe realmente o o está altamente atomizado con muy distintos intereses y capacidad de poder para la acción? Hay esa, si es así, si hay una atomización, si el nosotros no existe, si hay muchos nosotros, ¿hay esperanza, digamos? Eh, yo creo que todavía estamos organizados como sociedades y todavía estamos organizados, el planeta no es la Federación Terrestre de Viaje a las Estrellas, el planeta está organizado en naciones, y tenemos que preguntarnos nosotros como sociedad argentina, nosotros como nación argentina, ¿por qué nosotros como país no tomamos en cuenta las advertencias? ¿Por qué China como país no tomó en cuenta las advertencias? Bueno, el caso de China es monstruoso, porque no solo porque se originó ahí, sino porque ellos tenían secuenciado el RAT-13, que es el antecedente del coronavirus. En el año 2012, un derrumbe en una mina deja encerrados a unas personas que son mordidas, que entran en contacto con los murciélagos que vivían en esa cueva. Cuando los logran sacar, desarrollan una rara pulmonía, que en el hospital inmediatamente la controlan y secuencian este coronavirus y no hacen nada. Hacen un artículo científico y lo cajonean. Un artículo científico. En el 19, en diciembre del 19, cuando se secuencia finalmente el gen del coronavirus, sale el autor del artículo y dice, muchachos, miren, este es el coronavirus que teníamos ya desde el 2012, desde 2013. Entonces, lo teníamos nombrado, lo teníamos secuenciado, sabíamos lo que pasaba y no hicimos nada. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué no hicimos nada? Los chinos se tienen que preguntar, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué mecanismos, bueno, eran 6 mineros en la loma del Quinoto, no hicieron nada. Nosotros venimos desfinanciando nuestro sistema de salud desde los 90, bueno, desde antes, pero Menem le dio el hachazo final. Y nosotros como sociedad no defendimos ese sistema de salud, corrimos a las obras sociales, a las prepagas, a ver cómo nos metíamos en el sistema semiprivado o privado de salud, en el sistema del seguro, en el sistema... esto es una reflexión que nos debemos nosotros como país. Si además esta reflexión sirve para integrarnos al mundo, me parece muy bien, pero nosotros tenemos condiciones propias que tenemos que rever. Entre otras, chicos, inventamos la atención primaria y no tenemos atención primaria, nuestro modelo es terriblemente hospitalocéntrico. La atención primaria de la salud la inventaron los jujeños, la tomó la Organización Mundial de la Salud. Alma Ata la llevó a estrategia mundial para... ¿Y nosotros? ¿Y nuestra atención primaria? Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Qué le pasó a la corporación médica? ¿Qué le pasó a nuestros maravillosos políticos que prefirieron aumentarse las dietas y no financiar
un sistema de salud fuerte y fornido. Claro que nos debemos, y existe todavía un nosotros, aunque sea administrativo, pero existe un nosotros. En Argentina somos nosotros. Somos nosotros, los cordobeses, los misioneros, que formamos la nación argentina. Todavía vamos, votamos y decimos, quiero que este sea nuestro presidente. Hay un nosotros. Y esa reflexión debería estar moviendo esas instituciones intermedias que no funcionaron. El legislativo se pasó 2 meses pensando cómo podía funcionar en forma virtual. Las universidades pasamos a la virtualidad en 5 minutos. No solo la mía, me consta que todavía la Facultad de Abogacía de Buenos Aires, en la UBA, no, dicen que volvieron a la presencialidad, no va un miserable alumno. Va una vez cada tanto un profesor a abrir las puertas y a airear la oficina. Lanús no, Lanús ya retomamos la presencialidad, pero a ver, nosotros, quiero decir, el sistema educativo pasó a la virtualidad con una rapidez, mantuvo abierta por lo menos la educación universitaria, mantuvo abierta la investigación, la reflexión crítica, en forma virtual, pero lo hicimos. Las cosas que yo he visto de los Zoom de la escuela primaria y secundaria, no sé si quiero que vuelvan los chicos con esos maestros. Está bien, no sabían cómo manejarse con la virtualidad, pero tampoco sabían cómo manejarse con los contenidos, muchachos. Ahora que los papás vemos lo que les dicen en el aula, nos agarramos la cabeza. Entonces, nos debemos una reflexión con todas esas instituciones intermedias que ante el COVID, y los sindicatos, ¿dónde están los sindicatos protegiendo la fuente de trabajo, la salud de los trabajadores? No los vi. Vi a muchísimos infectólogos, pero vi muy pocos sindicalistas. Entonces, claro que nos debemos una reflexión social, a través de nuestras instituciones, a través del voto, a través de el ejercicio de nuestros derechos a la libertad de información y de manifestación, pero creo que, claro que hay que estimularla. Gracias, Patricia. Bueno, veo que ahí estoy mirando, no hay otras preguntas. Ya nosotros veníamos de varias charlas antes. Muchas gracias por tu intervención. La verdad que es un placer escucharte. Y a todos los que nos acompañan hoy, vamos a dar hoy por hoy terminado el encuentro. Nos vamos a encontrar la semana que viene, el jueves, para otra ronda de charlas. Muchas gracias.